Las listas son uno de los tipos abstractos de datos más utilizados y en general nosotros vamos a necesitar una lista cuando necesitamos mantener una colección de objetos dentro de un contenedor y siempre que yo quiera mantener esos objetos en un determinado orden. Uno de los objetivos de este curso no es solamente saber para qué sirve una lista, sino también cómo se implementa una lista. Y además hay varias maneras de implementar las listas. Aún así, en este vídeo no vamos a ver nada de implementación. Sencillamente vamos a especificar este tipo de datos y ver qué tipo de operaciones soporta. Comenzamos definiendo qué es el tipo abstracto de datos lista. Una lista es una colección o una secuencia de elementos del mismo tipo, con las siguientes características. Tiene una longitud finita, hay un orden dentro de los elementos, ¿vale? Es decir, pues existe un primer y un último elemento y todos los elementos tienen un predecesor y un sucesor, excepto el primero y el último respectivamente. En otras palabras, no es lo mismo la lista 1, 4, 5 que la lista 4, 5, 1. Otra característica es que se permiten elementos duplicados en la lista, ¿vale? Por ejemplo, no es lo mismo la lista 1,2 que la lista 1,1,2. Como ya vimos, cada tipo abstracto de datos lleva asociado un modelo. Pues cuando pensemos nosotros en una lista, vamos a pensar en secuencias escritas pues de esta manera de aquí, ¿vale? X0 es el primer elemento de la lista, xn-1 es el último elemento de la lista, así que tenemos en total n elementos, ¿vale? En este caso decimos que la longitud de la lista es n. Entre los ejemplos de lista, pues tenemos los de aquí. Por ejemplo, aquí tengo la lista 3, 1, 6, 14, 5 y luego tengo una lista con los mismos elementos, pero en distinto orden, ¿vale? Desde el punto de vista de las listas, son listas distintas. Luego aquí tengo una lista, por ejemplo, con duplicados. Luego tengo aquí una lista que en lugar de ser de números enteros es una lista con cadenas. Luego tengo también una lista con un solo número booleano. También puedo tener listas de listas, como es en este caso, ¿vale? En este caso la primera componente es una lista de 3 elementos, la segunda componente es otra lista de 3 elementos y la tercera componente es una lista con un solo elemento. Y por último, pues tengo un caso particular que es el de la lista vacía, en el cual decimos que tiene longitud 0. Ahora tenemos que definir las operaciones dentro de este tipo abstracto de datos. Con operaciones constructoras tenemos una, que construye una lista vacía de longitud 0. Como operaciones mutadoras vamos a tener 4. 2 para añadir elementos al principio y al final de la lista respectivamente y otras 2 para eliminar elementos del final y del principio de la lista respectivamente. Por último, vamos a definir operaciones para obtener la longitud de la lista, saber si una lista es vacía o no, obtener el primer elemento, obtener el último elemento y finalmente pues obtener un elemento cualquiera que se encuentre en una posición determinada que yo le indique como parámetro. Ahora pasamos a describir la especificación de cada una de estas operaciones. En el caso de la operación createEmpty, pues bueno, esta operación me devuelve una lista L y al final lo que yo indico es en la postcondición es que esa lista es la lista vacía. La operación pushFront recibe un elemento y una lista y añade el elemento al principio de la lista. De modo que la precondición yo supongo que la lista L tiene como elementos x0, x1, etc. hasta xn-1 y la postcondición me dice que L tiene los mismos elementos pero con la x por delante. Con respecto a pushback es más o menos lo mismo, la única diferencia es que la x ahora se sitúa detrás de la lista. Ahora viene popFront para eliminar el primer elemento de una lista. Empieza suponiendo que la lista tiene la forma x0, x1, etc. hasta xn-1 y supone que n, es decir, el número de elementos de la lista es mayor o igual que 1. Por tanto, al menos hay un elemento dentro de la lista. La postcondición me dice que la lista L tiene los mismos elementos que antes, excepto x sub 0, que es el elemento que se ha eliminado. Popback funciona más o menos igual, también exige que la lista tenga al menos un elemento, pero ahora la diferencia es que la postcondición me dice que están todos los elementos de la lista desde x0 hasta x sub n-2 y no está x sub n-1, que era el último elemento de la lista. Con respecto a las operaciones observadoras, tengo la función size que me devuelve el tamaño de una lista. La precondición supone que el L tiene la forma x0, x1, etc. hasta xn-1, es decir, tiene n elementos. La postcondición me dice que tamaño, que es la variable que se ha devuelto, tiene el valor n, que es la longitud de la lista. La función empty me devuelve esta vez un booleano que vale true si solo si el número de elementos de la lista n es igual a 0. Con respecto a la función front, pues recibe una lista, supone que la longitud de esa lista es mayor o igual que 1, es decir, que la lista tiene al menos un elemento, y el valor devuelto por esta función, que yo denomino e, es x0, que es el primer elemento de la lista.
Con respecto a la función back, pues funciona igual, la única diferencia es que e ahora vale x sub n-1, es decir, toma como valor el último elemento de la lista. Con respecto a la función add, pues recibe una lista que yo supongo que tiene la forma que aparece aquí y recibe un entero i que está comprendido entre 0 y n. La postcondición me dice que el valor devuelto es igual al elemento x sub i. Las operaciones que hemos visto hasta ahora son las más típicas y las más básicas que soporta una lista, pero claro, yo podría definir más. Por ejemplo, podría mostrar una lista por pantalla o insertar y eliminar en una posición determinada y no necesariamente al principio o al final. Podría tener un método para concatenar dos listas o una operación para invertir el orden de los elementos de una lista o incluso también pues, para recorrer una lista pues, en un sentido o en otro. Algunas de estas operaciones, como por ejemplo la de mostrar una lista por pantalla, las vamos a implementar en los vídeos siguientes. Otras de ellas resultan más fáciles de implementar con iteradores, que es algo que vamos a ver en las próximas semanas.